Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 18, La Gran Conspiración, parte 2. El hombre enmascarado que vestía un magnífico vestido morado oscuro estaba sentado en la gran cama de su habitación. Inmóvil, en su regazo había una pequeña niña rubia con ojos azul cielo, su mejilla rosada presionada contra la parte inferior del torso del hombre como si fuera una almohada. Estaba completamente acurrucada contra él, como si estuviera tratando de volverse una con él. Los ojos del hombre y de la niña estaban fijos en lo que parecía ser un espejo mágico, algo que el hombre conjuró mediante el uso de un pergamino. El espejo mágico mostraba una plaza llena de gente agitada. Algunos de ellos incluso estaban armados como si estuvieran listos para pelear. ¿Quién logró irritar a tanta gente? No hay forma de que la facción noble pueda lograr algo como esto. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? La joven pensó mientras sus ojos sin vida seguían escaneando la imagen en movimiento en el espejo, tratando de reunir alguna pista que pudiera darle sentido a esta locura. Usurpar a la familia real que gobernó Restice durante 2 siglos no es algo que alguien pueda lograr pensando en sus pies. N0, este fue un movimiento calculado. Alguien estaba esperando y preparando el terreno para esto desde hace mucho tiempo. Años como mínimo. Ella razonó por dentro. Preocupante, finalmente concluyó en su cabeza mientras se acurrucaba más contra su amado, buscando más de su afecto que inmediatamente llegó en la forma de 2 grandes manos aferrándose a ella en un fuerte abrazo. Cerró los ojos y sonrió de pura alegría y paz. Incluso si su plan improvisado falla por completo, mientras tenga a su Satoru a su lado, estará satisfecha. Punto de vista de Satoru. El lanzador de magia no muerto enfocó su mirada en la imagen que convocó gracias al pergamino del monitor de cristal, un pergamino muy básico, pero muy útil en este mundo ya que los lugares protegidos por magia anti-información se podían contar con los dedos de una mano. Reconoció el cuadrado en la imagen. En realidad, no estaba demasiado lejos de su propia tienda. Supuso que si una multitud tan gigante de manifestantes llegaba al distrito superior, entonces era una situación muy grave. En Japón, tales manifestaciones fueron prohibidas y consideradas ilegales desde antes de que él naciera. La excusa pública fue que la exposición prolongada al aire contaminado dañaría a las personas de manera irreversible, por lo que prohibieron esas manifestaciones para garantizar la seguridad de las personas. Por supuesto, no fue difícil imaginar la verdadera razón. Los trabajadores a los que se les negó la posibilidad de protestar fueron obligados a aceptar todo lo que se les pusiera sobre los hombros. ¿Turnos más largos? ¿Salarios más bajos? ¿Falta de seguros? Tenían que aceptarlo todo o perderían su trabajo. Su mente volvió a la realidad por la sensación de 2 pequeñas manos descansando en sus brazos. Miró hacia abajo para ver a la joven princesa acomodándose dentro de su abrazo. ¿Abrazo? Su tristeza por los recuerdos de su viejo mundo fue reemplazada por confusión ante la situación actual. Aparentemente, en algún momento durante su recuerdo, su cuerpo decidió moverse por sí solo y abrazar la pequeña forma de la princesa que descansaba en su regazo. Ahora que lo pensaba, no podía recordar la última vez que abrazó a alguien antes de que la princesa comenzara a exigirle que lo hiciera. Tal vez la única otra persona a la que alguna vez abrazó fue a su propia madre. ¿Se estaba encariñando con la joven princesa loca? Sí, probablemente. Pero fue una sensación agradable. Indescriptible, pero agradable. Ni siquiera se atrevería a decir que era una emoción. Solo una sensación persistente, igual que cuando pasaba tiempo en su tienda con Hilme o cuando hablaba de las aventuras de sus amigos con Lacus. Ni siquiera estaba cerca de la brillante felicidad que sentía cuando estaba cerca de sus amigos de Ainz o Algaun, pero esa emoción también se vio empañada por la tristeza y la soledad que sintió cuando todos abandonaron lentamente el juego. Esta sensación, por otro lado, aunque no tan fuerte, seguía siendo muy agradable y no le importaría averiguar a dónde conducía. Está comenzando. Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más por la joven princesa. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al espejo de cristal, y de hecho, pudo ver al rey y un grupo de lo que parecían ser nobles junto a los guardias que llegaban a la plaza. Los minutos que decidirían el futuro del reino de Restice, o incluso más allá, comenzaban a desarrollarse ahora. 2 horas antes. Punto de vista de Ramposa. El rey del reino de Restice dejó escapar un suspiro de agotamiento mientras los nobles ante él continuaban, discutiendo como perros y gatos. No esperaba que la situación se pusiera tan seria. Después de todo, no era la primera vez que comenzaban revueltas y protestas en los distritos bajos. Pero que la multitud llegara a los distritos más altos e incluso al corazón de la ciudad era preocupante, por decirlo menos. ¿Qué pasa con el Marqués Raven? ¿Dónde está? Debemos permanecer unidos en estos tiempos de crisis, gritó uno de los nobles. Tuvo que ocuparse de los asuntos en su territorio y se fue antes de que comenzaran las revueltas. Recibimos un mensajero con una carta de él la noche anterior. Está en camino con sus guardias para brindarnos apoyo si es necesario. Él debería estar aquí en 4 días o una semana si el clima no es bueno. Uno de los 6 grandes nobles, anunció el conde Lytton para alivio de todos. Raven no era amado por nadie, pero al mismo tiempo nadie lo odiaba tampoco. A la mayoría de la nobleza le gustaba y lo consideraba un aliado responsable. Incluso el propio rey tuvo que admitir que respetaba al hombre. Negarse a elegir un bando y estar solo entre 2 manadas de lobos no fue una hazaña fácil de lograr.
más aún cuando acabas gustando a ambas manadas. ¿Qué les pasa a estos campesinos de todos modos? ¿Qué diablos están protestando por esta vez?, preguntó el marqués de Bouillope, otro de los 6 grandes nobles y padre de la prometida del primer príncipe. La mala cosecha de este año asegura que habrá hambruna, más aún en la capital donde la población es más alta de lo normal, respondió un miembro de la facción real. Ah, todo este alboroto por algo que ni siquiera sucedió todavía. Esto es ridículo. Inaceptable. El gordo marqués gritó. La mayoría ignoró su arrebato. Puede que sea uno de los grandes nobles, pero seguramente su puesto no se ganó mostrando habilidad para ello. Tuvimos 3 hambrunas consecutivas durante los últimos 3 inviernos, como estaba por llegar el cuarto. Esto tenía que suceder. En cambio, me sorprende que la corona no haya hecho nada para tratar de evitar esto. Uno de los jefes de la facción noble dijo con una sonrisa. Y aquí está de nuevo, pensó el rey con cansancio. Los nobles lograron transformar una situación peligrosa en otra razón para discutir entre ellos. Quieren que muestre debilidad, pero no me dejaré engañar, pensó el rey. Gasef, desde que te fuiste, todo esto se puso muy mal. Por favor, vuelve pronto. Oró en su cabeza. Suficiente. Su arrebato silenció inmediatamente la habitación. Yo mismo iré y aseguraré a la gente que no ocurrirá otra hambruna este año, anunció para sorpresa de todos en la sala, excepto algunos miembros de la facción noble que le ofrecieron una sonrisa sardónica. Barbro, Sanak, conmigo. Llamad a la tropa de guerreros. Ordenó con un tono firme pocas veces visto en la última década. Tal vez fue por eso que ninguno opuso resistencia a sus órdenes. Ni siquiera sus propios hijos. La razón por la que Ramposa decidió llevar consigo a la tropa de guerreros fue doble. Primero, la tropa de guerreros era amada entre los plebeyos, principalmente por el hecho de que ellos mismos eran plebeyos y Gasef Stronov era el plebeyo con el rango más alto en el reino. Mostrar su apoyo al rey seguramente ayudaría a la situación. En segundo lugar, eran soldados de élite leales que los protegerían hasta el final. No es que esperara que sucediera algo, pero dado que llevaría a la mayoría de sus herederos con él a un lugar posiblemente peligroso, quería estar seguro de que estarían a salvo sin importar nada. Con esa decisión final, todos se prepararon para su inminente partida. Disculpe, mi rey, pero ¿qué le dirá a la gente para asegurarles?, preguntó Marquís Pespea, uno de los jefes de la facción real. Ramposa suspiró cuando sus ojos se posaron en el noble. Nosotros, la familia real, compramos mucha comida del reino sagrado de Roble. Tuvieron una buena cosecha este año y aprovechamos los bajos precios para recolectar alimentos con anticipación, ya que la temporada no pintaba bien para nosotros. Parece que fue lo correcto al final. El rey respondió, sorprendiendo a todos. Incluso sus propios hijos aparentemente desconocían sus movimientos. Parece que Renner tenía razón al final. Realmente necesitábamos llenar nuestros depósitos de alimentos, y dado que pagamos tan poco por ello, tendremos un gran margen de ganancias para el próximo año. Se recordó a sí mismo, pensando en las palabras de su hija menor. Le avergonzaba decir que se mostró escéptico al principio, pero decidió darle una oportunidad y aparentemente valió la pena. Oh, pequeño Renner, continúas ayudándome a mí y a este país incluso mientras estás tan lejos. Es una pena que no pueda darte el crédito que te mereces, pensó mientras la culpa se acumulaba dentro de él. Pero eso era lo correcto. No había forma de darle crédito a Renner por la idea y evitar muchos problemas que surgirían con ese conocimiento. Lo último que quería era que las dos facciones giraran la cabeza hacia su pequeña hija genio y trataran de ponerle las garras encima. Con ese sombrío pensamiento, se puso de pie y comenzó a prepararse. Punto de vista de la subida. La gran plaza central estaba completamente llena de gente. El hedor a sudor e incluso a pis hacía que el joven asesino tuviera arcadas de disgusto constantemente. Fue aún peor para él, que era tan bajo que no podía alcanzar el aire más limpio sobre él. Oí pequeña. No me mueras. Una voz lo alcanzó entre el alboroto de la multitud. Inmediatamente, sintió una mano agarrar su cuello y levantarlo del suelo. Dos brazos lo rodearon para sostenerlo mientras su cara estaba presionada contra algo suave. Lo siguiente que supo fue que estaba siendo sostenido por los brazos de Ekström mientras su rostro estaba presionado contra su gran pecho. El rostro de Hie se puso tan rojo como el fuego, sonrojándose de vergüenza tanto por su posición como por el hecho de que lo sostenían como si fuera un bebé otra vez. Al darse cuenta de su incomodidad, la chica mayor le sonrió. Dios mío, ¿tiene hambre el bebé? Me temo que no tengo leche para darte, joven. Ella se burló de él. En respuesta, el joven asesino se sonrojó aún más, si era posible, pero al mismo tiempo frunció el ceño. Libérame en este instante. Gritó en protesta mientras trataba de alejarse de ella, pero la chica simplemente lo mantuvo en su lugar usando su fuerza superior. Está bien, ahora solo cálmate. Si te suelto, terminarás muriéndote de asfixia allí abajo. Solo aguanta esto por ahora, solo necesitamos identificar nuestros objetivos y luego te dejaré descargar tu frustración sobre ellos. Ella ronroneó la última parte en su oído, haciendo que él dejara de luchar, pero él todavía la miraba con un puchero y sonrojado en su rostro. No tuvieron que esperar mucho. En solo una hora, el rey llegó con su hijo y guardias, junto a algunos nobles de los que no sabían el nombre. Ok, él está aquí. Nuestros enemigos no esperan que interfiéramos, pero al mismo tiempo no sabemos de dónde vendrán. Dijo Ekström, mientras comenzaba a mirar a su alrededor como si buscara a alguien sospechoso para hacer un movimiento.
Al mismo tiempo, los guardias comenzaron a anunciar la llegada del rey y comenzaron a tratar de silenciar a la multitud rugiente, con poco éxito. ¿Serán realmente suficientes 10 escuadrones? Quiero decir, si lanzan un ataque a gran escala, seremos aniquilados. Climb expresó la duda que lo atormentaba desde que recibieron su misión. No seas tonto, niño Climby, mira a tu alrededor. ¿Cómo puedes lanzar un asalto a gran escala con esta locura que está sucediendo aquí? La multitud nunca los dejaría pasar. No, quien envió a los asesinos probablemente envió solo lo suficiente para asegurarse de que matara al rey y nada. Más que eso, el verdadero problema es encontrarlos antes de que puedan atacar. Ekstrem explicó mientras miraba nerviosamente a la multitud. Mis ciudadanos. Soy su rey Ramposa. He escuchado sus súplicas. Y ahora estoy aquí para responderles. La fuerte voz del rey retumbó entre la multitud, pero no lo suficiente como para que toda la plaza lo escuchara. Pero al menos eso logró que las filas más cercanas de personas dejaran de gritar y rugir, mientras que los de atrás repetían las palabras del rey a quienes no podían oír. En unos minutos, toda la plaza estaba mucho más silenciosa que antes. El rey estaba de pie en un escenario de madera arreglado. Sus guardias impedían que todos se acercaran a él creando un círculo de 20 metros de diámetro alrededor del rey. Soy consciente de la lucha por la que todos ustedes pasaron durante los últimos 3 años. Y me duele el corazón al pensar en todos los buenos ciudadanos que hemos perdido durante esos momentos oscuros. El rey continuó antes de hacer una larga pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Y es exactamente por esta razón que este año la familia real tomó precauciones para evitar otra hambruna devastadora. Hemos utilizado la mayoría de las monedas que pagas en impuestos para comprar grandes cantidades de alimentos, del Reino Santo de Roble, que tuvo una cosecha abundante este año. Así que no teman a mis ciudadanos. El precio de los alimentos no subirá como en los últimos años. Nosotros, la familia real, tenemos su mejor bienestar al frente de nuestros corazones. No se desesperen. Nadie morirá de hambre este invierno. ¡Viva el reino de Restis! El rey concluyó mientras disparaba su puño para animar a la gente. Por un momento, nadie habló, pero luego la multitud estalló en vítores. ¡Gloria al reino! ¡Alaben al rey! ¡Viva Ramposa III! Mientras la multitud continuaba animando al antiguo gobernante, Climb estaba furioso por dentro. Esto es una mierda. La gente va a morir de todos modos aunque el precio de la comida no suba. Mucha gente no tendrá dinero para comprar esa comida de todos modos, como mi madre. Su divagación mental fue interrumpida cuando su mirada se posó en un pequeño grupo de personas. Estaban en medio de la multitud y lo único que los hacía destacar, además de no animar, eran los mantos negros idénticos que los cubrían por completo. Las alarmas se encendieron de inmediato en su mente cuando el grupo comenzó a moverse hacia el círculo de guardias que protegían al rey. El joven asesino inmediatamente llamó la atención de Ekstrem mientras señalaba a los extraños grupos. Tan pronto como los vio, apretó los dientes. ¡Mierda! Ya están tan cerca. Vamos, chico Climby. Debemos darnos prisa. Dijo mientras lo bajaba y comenzaba a avanzar entre la multitud, empujando a la gente de derecha a izquierda para crear un camino hacia el grupo de hombres encapuchados. Casi los alcanzaron cuando un grito surgió detrás de ellos. Climb se giró para mirar hacia la voz fuerte, pero su estatura combinada con la distancia no le permitió ver nada. Mueve tu trasero. Otros escuadrones deben haberse enfrentado a la batalla con otros grupos de enemigos. Vamos. Vamos rápido. Ekstrem trató de hacer que se concentrara una vez más en su objetivo principal, pero la multitud a su alrededor se estaba volviendo cada vez más nerviosa y agitada a medida que los gritos se hacían más fuertes y comenzaban a provenir de más direcciones además de detrás de ellos. La masa de gente estreñida comenzó a cambiar de lugar hasta que alguien comenzó a huir. En ese momento, se desató el infierno cuando miles de personas comenzaron a entrar en pánico y corrieron en todas direcciones, tratando de huir de un peligro que ni siquiera veían. Cuando Climb trató de ir hacia el último lugar donde vio a Ekstrem, la multitud lo empujó violentamente a un lado, y no pasó mucho tiempo antes de que lo derribaran mientras docenas de personas lo aplastaban, pateaban y caían sobre él antes de ser pisoteados por el pánico. Amontonarse ellos mismos. Él mismo comenzó a entrar en pánico porque no podía ponerse de pie y lo pateaban continuamente. Sintió que su cuerpo estaba en llamas. El hedor y el polvo no le permitían respirar. Necesitaba aire. Trató de luchar contra la multitud que pateaba con todas sus fuerzas, pero todo fue en vano. ¿Voy a morir? Justo así. ¿Aplastado hasta la muerte por una multitud? Continuó empujando de nuevo a medida que la necesidad de aire se volvía más y más urgente, pero una vez más fue en vano ya que fue derribado de nuevo. Su visión comenzó a marearse después de una patada particularmente dura en la cabeza y sintió que su cuerpo perdía la mayor parte de su energía a medida que la necesidad de aire fresco se volvía insoportable. Empezó a jadear, pero el aire que tanto necesitaba no salía. ¡Mierda! No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Gritó en su cabeza mientras lágrimas de desesperación comenzaban a correr por sus mejillas empolvadas. En el momento en que todo parecía perdido y se había preparado para desmayarse y morir por falta de aire, sintió que algo lo levantaba del suelo cuando 2 apéndices calientes lo envolvieron. Sintió el viento rozar sus mejillas y el aire sagrado sentir sus pulmones una vez más cuando comenzó a toser con fuerza, tratando de inhalar la mayor cantidad de aire posible mientras envolvía sus brazos alrededor de lo que sea o quien sea que lo salvó. Punto de vista de Ekstrem. Esta ya no es un área de operaciones. Esta es una jodida zona de guerra.
La mujer de 17 años gritó en su cabeza mientras empujaba a un lado a dos campesinos que entraban para agarrar al niño que de otra manera iban a pisotear. En ese momento, sintió una gran oleada de calor sobre ella. Rápidamente miró hacia arriba para ver lo que parecían ser bolas de fuego volar por la plaza y golpear uno de los edificios a un lado. ¡Maldito infierno! Tenemos que salir de aquí. Pensó desesperadamente mientras seguía el flujo de personas mientras trataba de encontrar algún lugar donde pudieran esconderse. Pero no importaba dónde mirara, no había refugio seguro para ellos. Y ahora, con Clyde sobre su hombro, no había forma de que pudiera abrirse paso entre la multitud como antes. Esto es una puta mierda. Si no encuentro un lugar pronto, nos van a pisotear. Mierda, ella continuó gritando blasfemias en su cabeza mientras sus ojos seguían vagando, buscando desesperadamente un escape de esa situación y su cuerpo trató de permanecer de pie bajo el peso del niño y la multitud que empujaba. El colmo fue cuando alguien le golpeó el hombro y casi pierde el equilibrio. No. Sí, si me caigo, estoy muerto, gritó mientras trataba desesperadamente de recuperar el equilibrio. Afortunadamente para ella, cuando finalmente pensó que estaba muerta, el impacto con una pared detuvo su caída y logró ponerse de pie una vez más. La estructura que evitó su caída resultó ser una especie de almacén de madera. Ese pensamiento inmediatamente dio a luz a una idea loca en su mente. ¿Pero qué más podía hacer? Ya me duele todo el cuerpo y si me caigo, ambos estamos acabados. Cuando tomó una decisión, activó uno de sus dos talentos. Sintió que las 5 cimitarras escondidas debajo de su ropa reaccionaron a su tirón y se elevaron en el cielo, antes de empalarse tan profundo como pudieron en la pared externa de madera del almacenamiento. Aquí va nada, pensó antes de saltar y agarrar 2 cimitarras con ambas manos. No te caigas, chico Clyde, ordenó con los dientes apretados. La respuesta del chico fue apretar su agarre sobre ella mientras ella trataba de usar sus pies para impulsarse más alto, más lejos de la multitud mortal debajo de ella. Normalmente, sería lo suficientemente agotador hacer lo que estaba haciendo sola, pero con el peso de otra persona, incluso si solo era un niño, era otro tipo de esfuerzo. Pero la fuerza que el cuerpo podía dar cuando se enfrentaba a una situación entre la vida y la muerte también, era asombrosa. Cuando sintió que sus pies resbalaban sobre la madera lisa, inmediatamente usó su talento para incrustar 2 cimitarras debajo de ellos para ganar un punto de apoyo, mientras continuaba subiendo. Se detuvo cuando estaba a unos 2 metros del suelo. Todos sus músculos estaban en llamas mientras continuaba escuchando los gritos de terror y dolor debajo de ella. Se aprovechó de cualquier dios que existiera para que sus armas la sostuvieran a ella y a Clyde. Después de todo, esas hojas fueron diseñadas para cortar a las personas, no para sujetarlas. Incluso si estuvieran fortalecidos con magia, no estaba segura de cuánta tensión podrían soportar. Punto de vista de Satoru. Observó cómo el motín se convertía en una multitud presa del pánico, mayormente interesada en lugar de horrorizada. La gente sería pisoteada y moriría de formas horribles, pero él aún no sentía nada. ¿Mis emociones y mi humanidad realmente están tan reprimidas o incluso desaparecidas?, se preguntó. Sé que no sentí nada cuando maté a esas personas en ese entonces, pero esos eran mis enemigos, personas que no habrían dudado en matarme si hubieran tenido la oportunidad. Estos, por otro lado, son en su mayoría inocentes, gente muriendo de formas horribles, pensó. Cuando algo se movió en su regazo, su mente volvió a la realidad y recordó que no estaba solo. Oh, mierda. Ella también está aquí. Ella está mirando esto. Toda esta muerte y dolor, causados por su plan. Esto no está bien. Esto no es bueno en absoluto, entró en pánico por dentro, pensando en cómo esto iba a afectar la mente de la joven princesa. Esto es mi culpa. Debería haber anticipado que algo como esto sucediera. Debo hacer control de daños, pensó mientras su presión emocional forzaba su pánico. Miró al monitor de cristal una vez más cuando vio que el grupo real abandonaba la plaza protegido por lo que parecía ser la tropa de guerreros, si recordaba bien. Con todo, el plan salió bastante bien. El único herido fue el rey que recibió una flecha en el hombro, y aunque estaba envenenado, Satoru estaba seguro de que sobreviviría gracias a la ayuda de la iglesia. Una pequeña parte de él también estaba feliz de ver que sus objetos mágicos resultaron ser invaluables en el plan, ya que la tropa de guerreros usó uno de sus escudos mágicos anti-arrow para repeler cualquier flecha que se interpusiera en su camino después del primer ataque. Pero ahora su mente tendría que enfocarse en otra parte. Brenner. Gritó el nombre de la princesa, y como era de esperar, la joven volvió la cabeza hacia él. ¿Qué pasa con esa expresión en blanco? ¿Qué debería decir? No pensé en esto en absoluto, entró en pánico una vez más, su habilidad pasiva obligó a sus emociones a calmarse. Quiero que sepas que todo lo que pasó allí. Nada de eso es tu culpa, no es tu culpa, ¿entendido? Dijo con el tono más serio y firme que pudo reunir. La chica rubia solo inclinó la cabeza levemente como si fuera un cachorro confundido. ¿Qué estás diciendo, Satoru? Todo lo que sucedió allí fue el resultado de mi plan. El plan que concebí con Hilme. Dijo, volviéndose hacia el espejo de cristal, su expresión inmutable. Un breve silencio cayó entre ellos, pero antes de que Satoru pudiera contrarrestar sus palabras, ella continuó. Cada muerte que causé. Toda la sangre derramada está en mis manos, y estoy bien con eso. Si no evitara esta crisis, el daño que vendría de la muerte del rey a manos de la facción noble no se limitaría a estos pocos números. Dijo en un tono estoico y tranquilo como si estuviera discutiendo el clima. Satoru no tenía idea de cómo responder a eso. Probablemente tenía razón después de todo. Pero incluso entonces, ella es solo una niña.
Él era consciente de que ella no era una niña normal, pero aún así, simplemente poner toda esa muerte y sufrimiento sobre su espalda e incluso dejar que ella reconociera ese hecho, eso era demasiado, incluso para ella. Y aún así, incluso con esos pensamientos, Satoru sabía que no podía hacer nada para ayudarla. Y eso lo hizo enojar consigo mismo. Enojado por su inutilidad e impotencia en esa situación. Entonces, hizo lo único que era capaz de hacer y la abrazó con fuerza. Si no podía decir nada para ayudarla, al menos la apoyaría de la única manera que podía. La forma en que sabía que ella amaba. Una vez más, sintió que sus pequeños brazos se envolvían alrededor de los suyos y su pequeño cuerpo se ajustaba a su posición, para que quedara completamente envuelto en su abrazo. Y mientras descansaban así, su rabia hacia sí mismo se convirtió en determinación. Pase lo que pase, recuerda que siempre te apoyaré. Reiner, eres realmente único. Alguien que realmente podría traer un cambio a este mundo. ¿Era este su espíritu colectivo el que hablaba, o tal vez algo completamente diferente? Satoru mismo no sabía la respuesta. Punto de vista de la subida. Después de casi 20 minutos de espera, la masa de gente finalmente se disipó. A medida que la situación se calmaba, escuchó a Ekström soltar un suspiro de alivio mientras saltaba desde el costado del edificio que usaban para evitar a la multitud en pánico. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, Climb, por primera vez desde lo que pareció ser una eternidad, finalmente se sintió algo seguro. Entonces, un dolor agudo lo invistió de inmediato con el poder de la cola de un dragón. Su brazo izquierdo le dolía como el infierno, y ni siquiera podía moverlo. ¿Está roto?, se preguntó con dolor. Vaya, eso fue algo. Recuérdame que nunca vuelva a aceptar trabajar en medio de multitudes, ¿vale, chico Climby? La tetona asesina de piel bronceada se quejó mientras examinaba sus cimitarras. Mierda. Estos dos están totalmente doblados. Es un milagro que no se hayan roto bajo nuestro peso. Oh, bueno, necesitaré unos nuevos, supongo. Continuó, hablando más para sí misma que para él. Pero su comentario le recordó que buscara su propio equipo. Afortunadamente, todavía tenía su daga encantada. Eso fue algo realmente bueno ya que se le dio un equipo específicamente para esta misión, lo que significa que si lo perdía, tendría que pagarle a Seven Hands por completo el valor del cuchillo. Su armadura de cuero ligero parecía estar un poco maltratada. Nada de qué preocuparse. Ekström, creo que mi brazo está roto, dijo, mientras otra ola de dolor lo invadía. Oh, ¿estás seguro?, preguntó mientras cerraba la distancia entre los dos y comenzaba a analizar su brazo, provocando un gruñido de dolor del niño tan pronto como ella tocó su brazo izquierdo. Creo que tienes razón. Intenta no moverte demasiado. Podemos arreglarlo en la base. Ella sugirió mientras se la sentía. Seven Hands tenía sus propios curanderos, separados de la iglesia, por supuesto. Un hueso roto era algo que podía curarse en medio día. Creo que deberíamos tratar de encontrar al resto de los escuadrones, o al menos regresar a la base para dar nuestro informe. Finalmente dijo. Ekström se encogió de hombros y asintió. Comenzaron a caminar por el costado de la plaza. Hablando de dicha plaza, era un desastre. Cadáveres pisoteados yacían por todas partes y algunos, aún vivos, se podían escuchar gimiendo de dolor o incluso llorando. Una gélida sensación de temor se arrastró por la columna de Climb ante el solo pensamiento de ser uno de esos cuerpos. Seguramente tuvo que agradecer apropiadamente a Ekström más tarde. Quizá les sirva ofrecerle algo de beber. Él pensó. Ni siquiera caminaron un minuto cuando algo, o mejor dicho alguien, llamó su atención. Entre dos barriles, hecho un ovillo, estaba un chico de cabello castaño que conocía demasiado bien. Chris. Preguntó en estado de shock, pero el chico de 15 años no pareció escucharlo ya que su mirada permaneció fija en la nada. Ekström también se había detenido y ahora miraba al adolescente de cabello castaño. Chris era uno de los miembros de su equipo. Por lo general, tenían misiones juntos y él era el mejor amigo de Climb. La niña mayor inmediatamente se acercó a él y trató de sacarlo de su estado de aturdimiento sacudiéndolo ligeramente. Hola Chris, somos nosotros, Ekström y Climb. Oye, ¿dónde está Rina? Ella estaba en tu escuadrón, ¿verdad? Vamos chico. Fuera de eso. Mientras hablaba, su temblor se volvió más violento, lo que obligó al niño a finalmente reconocer su existencia. Ekström, murmuró en voz baja, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Al ver el estado en el que se encontraba, la chica de cabello plateado lo abrazó mientras trataba de consolarlo. Se acabó ahora, se acabó, ¿dónde está Rina? Ella estaba contigo, ¿no? Preguntó mientras los sollozos del niño se hacían más fuertes. Estábamos en medio de la multitud cuando comenzó esa locura, tratamos de huir pero... Rina, ella se cayó. Yo intenté te ayudarla. Te traté. El niño explicó mientras lloraba. Climb no podía creerlo. No había forma de que Rina fuera, dioses. Ni siquiera podía decirlo en su cabeza. Rina fue el último miembro de su alegre banda. Ella era el alma más amable que jamás había conocido. Ella era solo una lanzadora de apoyo que ni siquiera lastimaría a una mosca. Trabajó con Seven Hands solo porque necesitaba dinero para curar a su abuelo que la cuidó desde que su madre murió y su padre huyó a quién sabe dónde. No había forma de que estuviera muerta. No es posible. Esto no es real. Mientras sentía nuevas lágrimas acumularse en sus ojos que no tenían nada que ver con su miembro roto.
se alejó corriendo de sus dos compañeros. ¡Su vida! Escuchó la voz preocupada de Ekström llamándolo, pero no le importó. Solo tenía que encontrarla. Probablemente estaba herida en algún lugar de la plaza. Sí, eso fue todo. No podía moverse y necesitaba ayuda. Chris estaba demasiado agitado para ser exacto sobre lo que vio. Corrió por la plaza, sin importarle los gritos a su alrededor. Su brazo roto colgando de su costado. Duele. Dolía como el infierno, pero no se detuvo, no le importaba. Y luego la vio, inmóvil en el frío suelo, su cabello rubio aún recogido en una cola de caballo como siempre. Corrió hacia ella, y cuanto más se acercaba, más lento corría hasta que simplemente estaba caminando hacia la figura en el suelo. Los brazos y las piernas de la niña estaban doblados en posiciones antinaturales. Su cabeza estaba medio aplastada en 2 puntos y la sangre todavía salía lentamente. Pero lo que realmente puso de rodillas a Climb fue su rostro. Su otrora hermoso rostro mostraba una nariz rota y cortes por todas partes. Uno de sus ojos estaba roto y una mezcla de sangre y otros líquidos se coagulaba en él mientras que el otro estaba fijo en la nada. Su boca todavía estaba completamente abierta en lo que parecía ser un jadeo o tal vez un grito silencioso. Climb no supo cuando le fallaron las piernas y no le importó. No supo cuando su visión comenzó a volverse borrosa debido a las lágrimas que corrían por su rostro, pero, una vez más, no le importó. No le importó ni siquiera cuando sintió una mano suave agarrar su hombro. No le importaban las palabras de consuelo que decía su compañero. Lo único que le importaba era el cuerpo destrozado que tenía delante. Los labios que muchas veces se curvaron en una sonrisa dirigida a él. Los ojos que mostraban solo un alma amable y pura detrás de ellos. El cabello que amaba tanto y que quería tocar pero nunca tuvo el coraje de hacerlo. Y luego vino el dolor. Si pensaba que le dolía el brazo roto, no estaba preparado para lo que vino después. Un dolor insoportable que su cuerpo se negaba a liberar incluso a través de gritos. La roca gigante de la desesperación que acaba de caer sobre su pecho, dejándolo sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto de nuevo? Lo prometí, no, me prometí a mí mismo que esto nunca volvería a suceder. Después de mamá no quería perder a más personas que amaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? Gritó, mientras la desesperación se apoderaba de su mente. Necesitó casi todo lo que quedaba de él para apartar la mirada del horrible y destrozado cadáver de Rina, con los ojos mirando a la nada. Y justo cuando pensó que se iba a desmayar, lo vio. Un movimiento en el rabillo de su visión. Enfocó su mirada en esa dirección y sus ojos se abrieron como platos. Entrando por un callejón lateral había 3 personas oscuras, encapuchadas, 2 de ellas ayudando a caminar a la tercera que cojeaba. Y en ese momento, algo dentro de él simplemente se rompió. Sintió que surgía a través de su cuerpo como el fuego del infierno. Una sensación que envolvió todo el dolor y la desesperación y continuó creciendo y creciendo aún más y más fuerte. Y entonces lo reconoció por lo que era. Rabia incontrolable, imparable e implacable. Sin una palabra y con los dientes apretados como nunca, se lanzó hacia los 3 hombres. El dolor de una extremidad rota era solo un detalle menor en el fondo de su mente. Apretó su mano sobre el cuchillo encantado, preparándose para desgarrar las gargantas de esos bastardos, aunque fuera lo último que hiciera. Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de escuchar el ruido de sus pasos antes de que él estuviera sobre ellos. Apuntando primero al que cojeaba y enterrando su cuchillo en la nuca, haciéndolo gorgotear y ahogarse con su propia sangre antes de caer hacia adelante. Los otros 2 hombres se dieron la vuelta de inmediato con sus espadas cortas desenvainadas. El primero no dudó en apuntar a la cabeza del chico mientras cortaba, pero, al estar acostumbrado a los oponentes rápidos debido al combate con Ekström, Climb lo esquivó fácilmente agachándose. Sin embargo, lo que no esperaba era que el segundo hombre le diera una patada en el pecho que apenas logró bloquear con su brazo bueno. Aprovechando la posición desequilibrada en la que se encontraba su oponente, debido a la patada bloqueada, Climb se lanzó hacia adelante y clavó su cuchillo en las tripas de dicho hombre, provocando un gruñido de dolor de él. Sin embargo, lo que se perdió fue el primer hombre que cortó su espalda expuesta cortando su armadura ligera y abriendo una gran herida en su espalda. Aprovechando esto, el hombre con un cuchillo clavado en las entrañas le dio una patada al niño, haciéndolo caer de espaldas mientras el herido saltaba sobre él. ¡Muer! ¡Pequeña mierda! El hombre gritó, mientras se preparaba para acabar con Climb con su espada, pero ni siquiera pudo comenzar su golpe final antes de que una patada lo golpeara en la cabeza, haciéndolo caer al suelo lejos de Climb. Su salvadora era, por supuesto, la joven de cabello plateado que ahora empuñaba 2 cimitarras en sus manos. Antes de que el único enemigo en pie pudiera siquiera pensar en escapar, la mujer ya estaba sobre él, cortando a izquierda y derecha. Pero a Climb no le importaba eso. Lo único que quería era que todos ellos murieran. E incluso desarmado, lo hará sin importar nada. A través de la pura determinación que le había dado su ira inquebrantable, se puso de pie lentamente y se arrastró hacia el hombre caído con un cuchillo en las tripas. El hombre yacía allí, con la mirada al cielo, probablemente aturdido por la patada en la cabeza que acababa de recibir. No como si a Climb le importara. El chico rubio saltó sobre el pecho del hombre, ganándose un gemido de dolor de este. Sí, sufre. Bastardo mató a Rina. Si no existiese. Si hubieras muerto. Rina aún estaría viva. Mientras su mente continuaba divagando en un estado de ira, su cuerpo se movió por sí solo cuando su mano derecha encontró una piedra en el suelo. Lo agarró con todas las fuerzas que pudo reunir y lo elevó hacia el cielo. Morir. 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 Morir.
Esa fue la única palabra que se le ocurrió a su mente para describir su deseo mientras derribaba la piedra sobre la cabeza del hombre. 1, 2, 3 y más, muchas más veces. Asterisco bam asterisco. Asterisco crujido asterisco. Asterisco bam asterisco. Asterisco crujido asterisco. Asterisco bam asterisco. Asterisco crujido asterisco. No tenía idea de cuánto tiempo pasó, pero en cierto momento, sintió que el guijarro se rompía en 1000 pedazos. Pero eso no lo detuvo. Continuó golpeando la cabeza de ese bastardo con el puño hasta que alguien lo agarró del brazo. «Espera. Detente. Está muerto. Ya está muerto. Por favor, detente». La voz alarmada de Ekström resonó en su mente mientras su mirada descendía lentamente sobre la cabeza del hombre o, sería mejor decir, la mezcla blanda de hueso, sangre y cerebro que quedaba de ella. En ese momento, sintió que toda la fuerza, la adrenalina y la rabia abandonaban su cuerpo mientras caía hacia adelante solo para ser detenido por 2 brazos suaves y cálidos que lo envolvieron mientras lo levantaban del hombre muerto. «Dioses, te estás desangrando. Debemos darnos prisa». La voz preocupada de la mujer dijo alarmada mientras comenzaba a correr con su cuerpo inmóvil en sus brazos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo anaranjado mientras el sol descendía detrás de las estructuras alrededor de la plaza. La gran conspiración, parte 3. La belleza rubia bebió su taza de té diaria con mucho gusto mientras disfrutaba del silencio de la noche y la relajación que viene con un trabajo bien hecho. Apenas ha pasado un día desde el levantamiento y el intento de golpe, pero la ciudad ya volvía a la paz anterior, aunque la tensión se palpaba en las calles. La hermosa mujer volvió a poner su taza de té ahora vacía sobre la mesa mientras la volvía a llenar. Considerándolo todo, su contraataque salió bien, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenían para planificarlo. El rey sobrevivió con una herida menor. Ella ya escuchó de sus espías cómo los sacerdotes lo trataron de inmediato tan pronto como llegó al castillo. Esa fue una noticia tranquilizadora. ¿Quién sabía el caos y la locura que se habrían apoderado de la capital si el golpe triunfaba? Aún así, fue una pena cuántos buenos hombres perdieron en el ataque. Se las arreglaron para detener a los asesinos estacionados dentro de la multitud de campesinos que protestaban, pero las fuerzas que estacionaron en los tejados fueron abrumadas y eso resultó en la lesión del rey. Los arqueros deberían haber hecho un mejor trabajo ya que no tenían un segundo disparo una vez que los agentes de Seven Hands comenzaron a dispararles bolas de fuego. A partir de ahí la batalla duró poco. El uso masivo de hechizos terminó por destruir la mayor parte de la plaza y en la muerte de la mayoría de los asesinos. Al menos las únicas bajas por parte de Seven Hands fueron solo carne de cañón. Incluso lograron capturar un par de docenas de las fuerzas asaltantes. Ahora estaban en manos de Crocodile. Después de sus recientes errores, necesitaba mostrar su utilidad una vez más si no quería ser reemplazado. Su buen humor solo se vio reforzado por el informe que acababa de recibir de Mato. Aparentemente, terminó el reclutamiento y ella estaba encantada de escuchar cómo casi todos los poseedores de talentos aceptaron los contratos ofrecidos. En unos pocos años, esto le daría a su organización un impulso en fuerza. Dudaba que incluso las facciones reales y nobles unidas pudieran detenerlos en ese momento. Esos informes, finalmente, fueron buenas noticias. Incluso recibió los elogios de Satoru por un trabajo bien hecho, algo que conmovió aún más su corazón. Entonces, sí, la vida de Hilme Signaus iba muy bien y estaba lista para alcanzar alturas aún mayores junto a su amado patrón, POV del Marqués Raven. De todas las cosas que Raven esperaba cuando llegó a la capital, una ciudad tranquila no era una de ellas. Era casi irreal como la gente se dedicaba a sus asuntos apenas unos días después de la muerte de un rey y un príncipe. Imagínese su estupor cuando dicho príncipe lo recibió en el Palacio Real antes de llevarlo a conocer a dicho rey muerto, que aún estaba muy vivo. Por supuesto, toda su sorpresa estaba contenida dentro de su cabeza, mientras que su rostro seguía siendo una máscara de hielo con una sonrisa siempre agradable plasmada en él. Su Majestad, es una bendición verlo sano y salvo. El segundo príncipe Sanak me contó los detalles de lo que ocurrió hace unos días. Mi palabra. Es inaudito. Atentar contra la vida de la familia real mientras tu línea nos dio desde la fundación del reino Restis. Dijo mientras se inclinaba ante el trono donde se sentaba el rey. Si hubiera sabido que la situación era tan grave, también habría cabalgado de noche para llegar antes a la capital. Continuó en un tono serio. Se agradece su preocupación, Marqués. Incluso si no llegó a tiempo, estoy seguro de que sus tropas serán de gran ayuda para estabilizar la ciudad durante estos tiempos inciertos. Dijo el rey en un tono claramente cansado. Parece que su cuerpo, aunque está curado, ya no es tan joven. Pensó el marqués, mientras sus fríos ojos escaneaban la forma del rey antes de dirigirse hacia los miembros prominentes de la facción real que no le ofrecieron simpatía, sino solo sospecha y desconfianza. Era de esperar. Este es de hecho un revés importante. Tomará muchos meses, si no años, volver a ganar su favor. ¡Qué dolor! Pero lo más importante, ¿quién es este nuevo jugador en el tablero? ¿Y qué es lo que quieren? Me pregunto, se preguntó a sí mismo. Incluso si el rey no dijo nada, estaba muy al tanto de la facción desconocida que actuó de inmediato para detener el intento de asesinato. Seguramente no era la facción real y la mayoría de la facción noble no lo sabía o no tenía los medios ni el interés de interferir. Aquí hay un comodín, y si no quiero arriesgarme a un daño mayor, tendré que obtener información sobre ellos, pensó mientras tomaba su lugar en la corte. ¿A quién sirven? El rey. Improbable. De lo contrario, habrían surgido hace años. ¿Sanak?
Pero si es así, ¿por qué salvar al rey? Hubiera sido mejor aprovechar esa oportunidad para asesinar a Barbro y dejar morir al rey para que Sanak pudiera ascender al trono. Sus ojos se posaron por un momento en las dos princesas reales presentes en ese momento. El mayor aún no se ha casado, pero no hay forma de que el marqués Pespea se entere del ataque. La segunda ni siquiera está prometida. ¿Quién intentaría hacerla reina? Sería una locura pensar en apoyarla. Ella no tiene ningún talento o mente para la corte incluso si los tuviera, primero tendrían que matar a todos los demás miembros de la familia real. Mientras la corte continuaba con su discusión sin sentido, su mente todavía estaba trabajando hasta el agotamiento solo para comprender lo que quería esta nueva facción. Puede que tenga que pasar desapercibido durante algún tiempo. No es prudente jugar con un cuchillo en la oscuridad. Tal vez debería empezar a pensar en una posible novia para ganarme el favor de la facción real. Continuó analizando su situación durante las próximas horas. Punto de vista de Renner. Todo salió según lo planeado, el reino aún estaba en pie, y su padre aún estaba vivo. No es que le importara mucho eso, pero necesitaba su posición como princesa para el futuro. De esta forma, podría seguir siendo un activo valioso para Satoru y ayudarlo a alcanzar su objetivo. Hace poco más de un año, simplemente los habría dejado morir a todos y terminaría con eso. Simplemente habría desaparecido en el caos para buscar algo que valiera la pena. Pero ahora era diferente. Ahora ella tenía algo, alguien a quien quería apreciar toda su vida. Como han caído los poderosos. Pensó, pero en lugar de amargura, sintió felicidad. ¿Quién hubiera pensado que esas tontas novelas románticas tenían algún sentido detrás de ellas? Nadie puede controlar el corazón y nadie elige a quien ama. Esas fueron palabras que consideró tontas en el momento en que las leyó. Ahora sabía lo que significaban, ella no podía dejar de amar a Satoru. No importa qué, su corazón anhelaba ese afecto que solo él podía brindar. Una niña enamorada, pensó de nuevo con más diversión que desdén. Ella era consciente de su situación. Como su amor nublaba su mente fría y racional con su calor a veces, pero no podía detenerlo aunque quisiera. Vivió durante años en un mundo frío e inútil, pero ahora el mundo valía algo y tenía una calidez familiar. Ella sabía que el cambio se debió a que Satoru entró en su vida, como un encuentro casual destinado a suceder. Como si estuviera escrito en las estrellas, eones antes de su propio nacimiento. Ella se rió cuando una de sus verdaderas sonrisas floreció en su rostro. Ahora realmente sonaba como una chica enamorada. Pero, ¿qué chica no amaría a un hombre como Satoru? Solo él podía mirar dentro de su corazón y entenderla como nadie más lo había hecho. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse mientras su mente vagaba hacia su sección secreta donde escondía sus deseos más indescriptibles. Lenta y diligentemente se quitó y dobló su ropa hasta que estuvo completamente desnuda. Rápidamente se metió en la cama de la habitación de ella y Lacus y felizmente se durmió mientras su mente vagaba en todo tipo de direcciones. POV de Crocodile. La jodió, mal. Era consciente de ello, tanto como de las consecuencias de sus acciones. Si bien no todas las fallas recayeron sobre él, todavía era responsable de los burdeles y la división de espionaje. Durante los últimos días, sintió que el miedo constante lo consumía, un temor de que en cualquier momento una cuchilla invisible le cortara la garganta y terminara con eso. Incluso si no podía verlo, era muy consciente de la sensación escalofriante que emitía su espectro. Un aura que lo afectó no solo a él sino a todo su alrededor, algo que rápidamente aprendió a usar para su beneficio. El frío pareció intensificarse en los últimos días. No sabía si era culpa del espectro, del invierno que se acercaba o de su propio miedo. Solo sabía que se puso tan mal que ya no podía dormir por la noche. Siempre ha sido un hombre pragmático. Tenía que serlo para sobrevivir dentro de 8 dedos. Vio potencial en cualquiera que no se preocupara por su linaje o estado anterior. Tenía buen olfato para las ganancias, sin importar la amoralidad del negocio. Fue por eso, junto a su buena relación con Hilme, que logró adaptarse también al cambio de pirámide. Se atreve a decir que las cosas iban incluso mejor que antes del cambio. Tenía una paga mensual muy alta por su trabajo y no tenía que preocuparse por la amenaza a su vida mientras fuera leal. Se relajó, con exceso de confianza, en los últimos meses. Debería haber sabido los riesgos de algunas de sus últimas implementaciones. Todo se derrumbó en unas pocas horas, todo su trabajo y ambiciones reducido a cenizas. Y todo porque algunos bastardos no pudieron controlar sus propias ambiciones. Oh, pero les haría pagar. No solo por amenazar indirectamente su vida, sino también para mostrar cuán útil podría ser para ese monstruo una vez más. Pasó los últimos días haciendo precisamente eso, recopilando información para saber los nombres de los que estaban detrás de todo esto, y luego entregarlos a ese monstruo en un plato de plata. Mientras descendía a las mazmorras más profundas de su hacienda, podía escuchar los gemidos de dolor de los prisioneros recientes que eran torturados sin descanso para saber quién los enviaba. Pero la tortura no los rompió. Esto dejó solo otras 2 opciones disponibles. O eran asesinos de élite entrenados, algo de lo que dudaba, o alguien tenía como rehén algo que valoraba más que sus vidas, algo que ambos bandos pueden explotar. Resumió en su mente mientras trataba de sacudirse el cansancio. Abre la celda. Ordenó a uno de los torturadores enmascarados que montaba guardia ante una de las puertas reforzadas de acero, que conducían a la cámara de tortura. Dicho guardia no dijo nada y solo obedeció, probablemente ya sintiendo su impaciencia y, probablemente, el escalofrío que emanaba del invisible no muerto.
La celda estaba casi vacía con solo unas pocas velas mágicas que emitían la luz suficiente para que él identificara 6 figuras atadas a la pared de piedra helada con grilletes metálicos. Los desnudaron y la mayor parte de sus cuerpos han sido brutalizados, como si los perros rabiosos los hubieran soltado. Pero para un ojo más experto, era muy notable cómo se evitaban cuidadosamente todas las áreas vitales mientras que las sensibles eran las más devastadas. Buenas noches, escoria. Comenzó con un tono sin emociones que logró llamar la atención de los 6 hombres atados. No estoy aquí para torturarte, no. En cambio, estoy aquí para darte buenas noticias. Su declaración solo logró ganar más atención de los prisioneros, exactamente como él quería. La buena noticia es que ya no te van a torturar, solo te vamos a matar ahora, no te preocupes. Será rápido e indoloro, si cooperas. Explicó, e incluso si no podía verlos, estaba seguro de que sus ojos ahora estaban llenos de miedo. Pero viendo que nadie lo interrumpió, Crocodile continuó. Verán, no sabíamos que podrían ofrecerles los señores de la facción noble para que soportaran nuestras peores torturas si, aún así no pronunciaran una sola palabra, así que estamos aquí para darles a todos una contraoferta. Dijo con algo de veneno en su agradable voz. En los últimos días, envié varios grupos de exploración en los territorios de los miembros más poderosos de la facción noble. Se les ordenó que investigaran sobre hombres de entre 20 y 50 años que desaparecieron hace muy poco sin dejar un solo rastro. Para decir tenemos toda la lista sería un eufemismo. Ahora les voy a decir todos los nombres que encontramos hasta ahora. Crocodile continuó, por primera vez en una semana sintió que tenía el control nuevamente. Fue agradable poder disfrutar del hedor del miedo y la incertidumbre una vez más. Sacó una lista de un bolsillo oculto en su elegante vestido. No le tomó mucho leer los 147 nombres que reunieron en solo unos días. La tenue luz no le permitía ver sus expresiones, pero vio claramente que algunos de los cuerpos de los prisioneros temblaban en algún momento. Después de terminar, dobló lentamente la lista y la volvió a guardar en su vestido. Hizo una pequeña pausa para dejar que los prisioneros digirieran todo antes de soltar su declaración final. Ahora, di la orden de rastrear a todos los familiares de estos hombres misteriosamente desaparecidos, todos sus padres, esposas, hijos, nietos e incluso parientes lejanos si es necesario. ¿Sabes sobre el conde Linet, verdad? Bueno, estarás feliz de sé que lo consiguió fácil en comparación con lo que vamos a hacer con esas pobres personas que localizamos, a menos que consigamos algunos nombres que hagan que nuestro objetivo actual cambie de esas pobres e inocentes personas a los verdaderos autores intelectuales detrás de todo esto. Mientras hablaba, estaba eufórico al sentir que un aire helado de temor envolvía la cámara de tortura. Cada hombre puede romperse, para algunos puede ser algo diferente a otros. Dijo, satisfecho por el efecto que causó. Los hombres no tardaron mucho en empezar a hablar. Después de obtener todo, procedió a matarlos y reemplazarlos por otros nuevos. A la mañana siguiente, no había más prisioneros y un terreno descubierto quedó al descubierto ante él. Ahora Crocodile sonreía de oreja a oreja como un loco. Estaba seguro de que con la información vital y los nombres que obtuvo, su posición y su vida estarían a salvo una vez más. Punto de vista de Ramposa. El rey del reino de Restice estaba en su solar personal, mirando por la ventana a su capital. Su hombro todavía picaba de vez en cuando recordándole los eventos que ocurrieron unos días antes. Ha sido una experiencia reveladora, algo que el rey no condenaría tan fácilmente en su totalidad. Por supuesto, esta no fue la primera herida que sufrió en su vida. Cuando no era más que un príncipe, resultó herido durante los combates e incluso en algunos campos de batalla. Pero esos días se habían ido hace mucho tiempo, perdido en las edades y décadas de reinado detrás de él. En ese momento, esas heridas que sufrió le recordaron cuánto estaba vivo y lo empujaron a hacer más. Ahora, esta única herida le mostró cuán vulnerable era y ser consciente de ello trajo miedo a su viejo corazón. Pero el miedo que sentía no era por su propia muerte, sino por lo que dejaría atrás una vez que se fuera. No estaba ciego ante los muchos defectos de su primer hijo. Podría ser un comandante inspirador durante una batalla, pero sería un rey terrible durante la corte. Su segundo hijo, cuando aún era joven, prometía más, pero su forma era tan imponente como una roca opaca al costado de la calle. Y nominarlo como su heredero solo causaría una guerra entre sus dos hijos. Solo que ahora se estaba dando cuenta de lo mal que estaba la situación, y su mente y su corazón no podían dejar de vagar hacia la figura de cierta joven princesa rubia. De hecho, ella era la más talentosa de todas. Fue una pena que naciera tan tarde. Ni siquiera tenía 10 años, y sin embargo, era más capaz y ya hacía más que todos sus otros hijos juntos. Pasó innumerables horas postrado en cama en los últimos días y eso le dio la oportunidad de pensar en cómo podría evitar el desastre que sería el reinado de su primer hijo. Y, al finalmente se le ocurrió un posible plan, algo que requeriría tiempo y movimientos cuidadosos. Probablemente sería en lo que pasó sus últimos años como rey. Su plan se dividía en 3 pasos. Primero, necesitaba ayudar a que la reputación de su hijo aumentara entre la gente y los nobles por igual. Después de todo, un rey sin seguidores no era rey en absoluto. En segundo lugar, necesitaba que su hijo comenzara a escuchar a su hijo menor. Estaba seguro de que Renner le daría buenos consejos sobre cómo gobernar fuera del campo de batalla, así como sobre a quién confiar y de quién desconfiar. Ese fue seguramente el paso más difícil considerando la tensa relación entre esos dos, sin siquiera contar el orgullo de Barbro. Tercero y último, tendría que fortalecer la facción real para que el reinado de su hijo no cayera inmediatamente en manos de la facción noble. Su hijo necesitaba aliados poderosos.
Y esa era exactamente la razón por la que estaba en su solar en este momento. Pero necesitaba más, mucho más que poder político. Necesitaba poder real en bruto para contrastar toda oposición. No importa cuán amado fuera un rey, aún caería sin un ejército igualmente fuerte para sostenerlo. No tenía dudas sobre la lealtad de Gazef, y esperaba que para cuando el capitán guerrero envejeciera, ya habría encontrado un sucesor digno e igualmente leal. Pero había un poder más que necesitaba para asegurar el reinado de su hijo, un poder en ascenso del que su propia hija menor le hizo consciente, un poder sin control ni control por parte de ninguna facción en este momento. Una clave para un futuro pacífico. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó un golpe proveniente de la puerta de su solar. «Adelante», dijo, e inmediatamente la puerta se abrió revelando a dos sirvientes y su segunda hija, Alizán. Ella fue la única de sus hijos que heredó los ojos morados de su madre, y cuanto más la miraba, más le dolía el corazón al pensar en la pérdida de su primera esposa. Los sirvientes colocaron té y pasteles en la mesa antes de hacer una reverencia y salir, cerrando la puerta detrás de ellos. Sin esperar una invitación, su segunda hija se sentó en el cómodo sofá. Su largo cabello castaño claro fluía detrás de ella en un estilo elaborado. La siguió sentándose en el sofá de enfrente e invitándola a disfrutar de la comida y la bebida con un gesto. El silencio reinó durante unos minutos a su alrededor. Por supuesto, ya había preparado cómo y qué quería decir, pero ahora que tenía a su joven hija de 15 años frente a él, todo se volvió 10 veces más difícil que antes. ¿Cómo podía negarle el futuro que ella quería? ¿Encerrarla en una relación política por la que podría llegar a odiarlo? ¿Cómo podía decírselo a la cara cuando le recordaba tanto a Catherine? Eran tan similares que podía pensar que su esposa perdida se había reencarnado como su hija. Por suerte para él, la primera en romper el silencio fue ella. «Entonces, ¿por qué me llamaste aquí, padre?», preguntó en un tono monótono mientras sorbía su té. «Yo deseo hablar de tu futuro», comenzó como lo planeó de antemano. Esa declaración logró traer una mirada de sorpresa en su rostro. Ya veo. Bueno, me imagino que tenía que esperar algo así tarde o temprano. ¿Tendré tiempo para conocer a mi esposo?», preguntó mientras la curiosidad se apoderaba de la sorpresa inicial. Estaba un poco desconcertado por lo rápido que ella se dio cuenta de la situación, pero, de nuevo, nunca se preocupó por la educación de su hija e imaginó que todos ellos estaban al tanto de lo que se esperaba de ellos como miembros de la familia real. La boda está prevista para cuando cumpla 18 años de edad. Eso es a menos que su esposo desee anticipar la boda. Puede utilizar este tiempo para saber quién es su intención. La joven parecía complacida con la idea mientras asentía ansiosamente. «Entonces, ¿quién es el que está destinado a mí?», preguntó con curiosidad de nuevo, inclinando lindamente la cabeza hacia la derecha como un cachorro curioso. El rey suspiró mentalmente mientras se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Es un miembro destacado del gremio de comerciantes que controla la mayoría de las monedas que circulan por el reino. Comenzó cuando su hija cayó en un estado de profunda concentración, sin duda buscando en su mente el nombre de un noble cercano al gremio mercantil, pero el rey ya sabía que no lo encontraría. También controla la totalidad del gremio de aventureros en el reino, en todo menos en el nombre. Continuó cuando su hija comenzó a pensar aún más acerca de quién era un noble tan importante. También es el principal financiador de los diversos gremios de magos del reino, incluso más que la propia corona. Ante esa declaración, algo pareció encajar dentro de la mente de la princesa, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el rey continuó. «El que está destinado a ti es el lanzador de magia arcana de 5º nivel, Satoru», finalmente concluyó. Siguió un momento de silencio y luego se desató el infierno cuando la joven princesa se levantó del sofá. Su expresión tranquila fue reemplazada por una ira incontrolable cuando golpeó ambas manos sobre la mesa, causando que las 2 tazas de té saltaran y se rompieran en el suelo. «Piso. No puedes hacer esto». «A mí no». Ella rugió con una rabia que Ramposa nunca había visto antes. «Es lo que hay que hacer», dijo con calma mientras trataba de no dejar que ninguna de sus emociones internas se mostrara en su rostro. No aceptaré esto. No voy a convertirme en el as de rier de toda la corte. No será la princesa que se casó con una plebeya. Una campesina sin valor». Su hija seguía enfurecida y gritándole en la cara. «Ella está más preocupada por su estatus que por la diferencia de edad», señaló el rey con un poco de tristeza. «Él no seguirá siendo un plebeyo por mucho tiempo. Ya he redactado el contrato feudal para su propio dominio y su título asociado. Este es un acto para vincularlo al reino por el periodo anterior a la boda», contestó mientras se mantenía firme ante la ira de su hija. No podía permitirse el lujo de mostrar nada más que firmeza aquí. El menor signo de duda o debilidad sería su perdición. «Para. Yo, por favor. Por favor, no me obligues a hacer esto. Te lo ruego. Esto no está bien. Se supone que debo casarme con un apuesto noble, esto no puede ser cierto», dijo mientras su voz se volvía más tranquila, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos morados. «Mi decisión es final. Esto es lo mejor para el reino y debe hacerse», dijo con una voz solemne que no permitió más réplicas. Su hija lo fulminó con la mirada antes de pisar fuerte hacia la puerta. «Te odio», escupió venenosamente antes de abrir y cerrar la puerta detrás de ella. Solo cuando los sonidos de sus pasos ya no se podían escuchar, el rey permitió que su dolor se mostrara mientras varias lágrimas caían de sus ojos, solo para terminar haciendo compañía a los fragmentos rotos en el piso. Punto de vista de Satoru. Satoru estaba exhausto. No físicamente, por supuesto.
En su lugar, su agotamiento provenía de la mente. Se suponía que iban a ser unas vacaciones relajantes. En cambio, se convirtió en una pesadilla política. Ya no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero dado que tanto Renner como Hill me dijeron que todo salió bien, debe significar que así fue. Suspiró ruidosamente mientras miraba el cielo nocturno de la ciudad imperial. Solo han pasado 5 días desde todo el intento de regicidio, y todavía no tenía idea de cuál sería la repercusión de tal acción. Ya que no murió nadie importante, espero que todo se solucione para cuando regrese a la capital, oró en silencio en su cabeza. Solo Dios sabía que ya tenía suficiente de esta basura. Tal vez la próxima vez visite las llanuras de Katze. Al menos esa es una tierra seca y muerta sin nada político, a menos que haya un reino muerto reuniendo un ejército de caballeros de la muerte en una tumba cercana. Se rió entre dientes al pensar, con mi suerte no me sorprendería si realmente sucedió, ya me lo puedo imaginar, corriendo con sus secuaces llamándose a sí mismo el rey de la oscuridad o cosas así. Esta vez se rió abiertamente de la idea absurda que se conjuró en su mente. Pero supongo que incluso si decidiera visitar el mismísimo infierno, todavía tendría que lidiar con cierta princesa corriendo detrás de mí, pensó con un toque de cariño. Hablando de que Renner seguía siendo un misterio para él. Incluso cuando pensó que finalmente la había descubierto, ella reveló una nueva sombra de sí misma. ¿Se supone que todos los niños son tan volubles?, él se preguntó. A veces podía ser una máquina tan eficiente y despiadada. Él lo sabía bien. Pero también sabía que ella podía ser mucho más. Ella podría ser amable y traer alegría a su alrededor si quisiera. Ella representó ambos opuestos contrastantes en un solo ser. Algo tan antinatural que no era difícil ver por qué lo asustó tanto al principio. Pero luego aprendió. Aprendió a leerla y a comprender sus puntos de vista. Y, al final, no pudo hacer nada más que admirar una existencia tan única, algo imposible de replicar, la antinaturalidad de la naturaleza misma. Ella era lo que muchos llamarían un fenómeno o una abominación. Prefería llamarlo singularidad. Y su singularidad era lo que los unía a todos. Lacus, Gazef e incluso él mismo giraban alrededor de ella como planetas girando alrededor de una estrella. Después de que la reacción inicial se calmó, imaginó que ella estaba rota de alguna manera, y, aunque seguramente estaba dañada de alguna manera, todavía no era así. Todavía había algo increíblemente fascinante y aterrador en ella. Algo escondido, enjaulado y listo para ser desatado. Y no saber de qué se trataba causó tanto emoción como miedo en igual medida dentro del lanzador de magia no muerto. Este vínculo que ambos crearon en ese callejón vacío había sido el comienzo de algo que Satoru nunca esperó experimentar antes. Él mismo no sabía cómo transmitir lo que sentía en palabras. Pero una cosa que sabía con certeza, quería saber a dónde lo conducía al final. Quería saber qué tipo de cosa única se escondía detrás de todas esas capas y máscaras. Su tren de pensamientos fue interrumpido cuando alguien llamó a su puerta. Inmediatamente se puso de pie y fue a abrir, revelando nada menos que al mismísimo capitán guerrero, Gazef Stronov. Lamento molestarte a esta hora, Satoru, dijo antes de que dicho lanzador de magia lo invitara a entrar a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Enterarse del intento de golpe trajo gran angustia al capitán guerrero y los signos de la falta de sueño comenzaban a mostrarse en su rostro. Se necesitaron todas las habilidades convincentes de Satoru y Renner para evitar que Gazef regresara a la capital inmediatamente después de enterarse de lo ocurrido. Al final, después de mucho discurso político por parte de Renner, Gazef finalmente se dio por vencido en su búsqueda pero, en cambio, comenzó a proteger casi obsesivamente a la joven princesa. Algo que rápidamente puso de los nervios a dicha princesa. No es que el capitán guerrero notara esos sutiles indicios. Esas pequeñas miradas y gestos tensos que Satoru aprendió a asociar con la molestia se perdieron por completo, para un ojo inexperto. O tal vez simplemente pasó demasiado tiempo con la princesa y tomó esas pistas inconscientemente. ¿Vas a aceptar la invitación, Satoru?, preguntó el capitán guerrero, sorprendiendo al lanzador de magia no muerto que estaba perdido en sus propias cavilaciones. Creo que sí, sería descortés rechazar tal oferta, dijo Satoru. Después de todo, no todos los días recibiste una invitación para una visita guiada a la Academia Mágica Imperial realizada, nada menos que por el mismísimo Vlad Peredain. Entonces estaré allí para proteger a la princesa, cansadamente proclamó Gazef, pero Satoru, viendo a dónde iba todo esto, lo detuvo poniendo una mano enguantada sobre su hombro. Gazef, soy tu amigo, y me duele decirte esto, pero lo que estás haciendo es lastimar a la princesa e incluso a ti mismo, dijo, tratando de darle sentido al caballero que simplemente negó con la cabeza. Su majestad me ordenó proteger a la princesa con mi vida, de ninguna manera podría permitir. Sus palabras fueron interrumpidas por Satoru, quien le dio un ligero empujón con la mano haciendo que el capitán guerrero casi cayera de trasero. ¿Ves? Ni siquiera puedes soportar un ligero empujón de mi parte en esa condición. ¿Qué vas a hacer si hay una emergencia? Tu falta de descanso adecuado te está haciendo cada vez más débil y descuidado, mañana descansarás, y yo cuidaré a la princesa para que nos acompañes a la academia al día siguiente. Él concluyó. Pero incluso entonces, el fuego en los ojos del capitán guerrero no se apagó. Eso no es. El caballero fue interrumpido una vez más por el lanzador de magia. Si te niegas, te obligaré a dormir con mi magia. No importa cuánto me duela, tendré que hacerlo por tu bien y el de Renner. Satoru dijo en un tono aún más duro que antes. Por un momento, parecía que Gazef estaba a punto de atacarlo, pero luego la resignación se instaló en sus ojos. Muy bien, haré lo que dices, cuidaré de la princesa,
dijo derrotado. Satoru asintió. No te preocupes, la protegeré con mi vida. Él juró. El capitán guerrero le dio una mirada de aprobación y una pequeña sonrisa cansada antes de salir de su habitación. Realmente necesito unas vacaciones. El lanzador de magia no muerto se lamentó en su cabeza. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.